Bienvenidos nuevamente al canal. Hoy vamos a ver nuestro cuarto capítulo en el cual se compone del movimiento rectilíneo uniforme, más conocido como MRU. Entonces, abran bien sus ojitos, abran bien sus orejitas, que hoy vas a aprender el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cuál es la característica importante de este tipo de movimiento? Que se caracteriza porque tiene una dirección específica, es decir, es unidireccional. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que solamente se desarrolla en una sola dirección. Además, otra característica importante es que la velocidad no cambia durante el tiempo. Es decir, si tú a un móvil con un movimiento rectilíneo uniforme, en cualquier instante de tiempo, le tomas la velocidad, esa será la misma. Ahora, quiero que entiendan algo muy importante. Yo estoy hablando de velocidad. En el capítulo anterior de conceptos, habíamos mencionado que existen dos cantidades físicas, tanto las vectoriales y tanto las escalares. La velocidad, ¿en cuál de estas dos cantidades se encuentra? En las vectoriales. ¿Y cuál es la característica de una cantidad vectorial? Que posee magnitud y dirección. La velocidad es una cantidad vectorial, por lo tanto. Su magnitud vendría a ser la rapidez y la dirección es el vector unitario que le corresponde, valga la redundancia, en la dirección en cual se rige. Veamos un ejemplo gráficamente. Miren, tenemos un automóvil que se está dirigiendo en una sola dirección, una característica de este tipo de movimiento, con una velocidad constante, otra característica de este tipo de movimiento. Entonces podemos afirmar que el automóvil realiza MRU, tiene un movimiento rectilíneo uniforme. Ahora, de lo que nosotros vemos en la gráfica, en la imagen, ¿qué podemos deducir? Y mira, está en dirección más X. Ojo, recuerda, la velocidad tiene dos componentes, magnitud y dirección. ¿Qué podemos concluir? Que el automóvil en la figura, en cada instante de tiempo, la velocidad es la misma, es 2 metros por segundo, no va a cambiar. Entonces, ¿qué cosa puedo deducir de esto? Que cada que pasa un segundo, como la velocidad es 2 metros por segundo, quiere decir avanza 2 metros cada segundo. O sea que cada segundo va a avanzar 2 metros. ¿Ok? Entonces, en el segundo va a avanzar 4. En el tercer segundo, como cada segundo avanza 2 metros, en el tercer segundo avanzará 6 metros. No lo entiendo muy bien. Veámoslo gráficamente. Tienes un automóvil que tiene velocidad 2 metros por segundo, ¿ok? Tiene una cierta posición A, pasa un segundo. Si nosotros decimos que el automóvil tiene la característica del movimiento rectilíneo uniforme, ¿cuánto será la velocidad de ese automóvil un segundo después? También 2 metros por segundo, ¿correcto? Al siguiente segundo, también 2 metros por segundo. Y al siguiente segundo, correcto, 2 metros por segundo. La velocidad es constante. Además, va en una sola dirección. Por ejemplo, miren acá. ¿Por qué digo que es importante que la velocidad tiene dos componentes? Tiene módulo, que es 2, y dirección, que en este caso es I, mira, metros por segundo. Es un vector. Por eso es importante la dirección y el módulo, porque eso conforma una cantidad vectorial que es la velocidad. ¿Ok? Regresando al ejemplo del automóvil. Entonces, decía que cada segundo avanza 2 metros. Ahí está. Entonces, si te pongo un problema y te digo, el automóvil ¿cuánto ha avanzado en 3 segundos? Escucha bien, ¿ah? En 3 segundos. En 3 segundos el automóvil ha avanzado 6 metros. Pero si te digo, ¿cuánto ha avanzado el automóvil en el tercer segundo? 2 metros. En el tercer segundo avanzó 2 metros. No es lo mismo cuánto ha avanzado hasta el tercer segundo o en el tercer segundo. Es distinto, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿qué podemos concluir de esta figura? Entonces, nosotros podemos decir el desplazamiento que va a tener el automóvil es directamente proporcional al tiempo que ha transcurrido en ese desplazamiento que estamos tomando. Por ejemplo, mira acá, el desplazamiento entre A y B es 2 metros por 2 metros, pero como es desplazamiento es 2 y va hacia la derecha, positivo. ¿El tiempo es cuánto? El tiempo es 1 segundo. Ahora, en el otro tramo, 2 metros, 1 segundo. En CD, lo mismo, 2 metros, 1 segundo. El cociente de esta división es una constante, porque va a ser siempre el mismo, va a ser siempre 2. Y esa constante recibe el nombre de velocidad. Esa es la velocidad. En este caso, por ejemplo, yo he puesto ahí, si ustedes pueden observar, este es desplazamiento.
Porque tiene una flechita hacia arriba. Lo vimos en el capítulo de vectores, la simbología de un vector. Como tiene una flechita arriba es un vector, no es distancia, es desplazamiento. Por lo tanto, es 2i, porque el automóvil va hacia más x, vectores unitarios, lo vimos. Entonces, este sería 2i, entre 1 sería 2i metros. Acá hay un error, ¿ves? Porque esto de acá es un escalar y estás dividiendo un vector entre un escalar, te va a dar un vector y este es un escalar, falta el 2i, ¿ok? Pero lo que quiero que entiendas es que a distancias iguales le va a corresponder tiempos iguales. Eso es lo que generalmente siempre han escuchado quizás en este tipo de movimiento. Esa constante de la división entre la distancia y el tiempo es la velocidad, ¿no? Por eso le decía, se recorre distancias iguales en tiempos también iguales. Es decir, a cada distancia del tamaño que tú agarras le corresponde un tiempo y es proporcional en cualquier instante de tiempo que tú tomes en este tipo de movimiento. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la ecuación que gobierna este tipo de movimiento? La ecuación que gobierna este tipo de movimiento es, como le decía, el desplazamiento entre el intervalo de tiempo. Me da ¿quién? La velocidad. Y esa velocidad es constante, porque durante cualquier intervalo de tiempo va a ser la misma, porque en cualquier intervalo de tiempo va a recorrer ciertas distancias y el cociente entre estas dos cantidades te va a dar la velocidad, que va a ser siempre la misma. Y también les pongo la leyenda. Esta es la velocidad, el desplazamiento y el tiempo. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si reorganizamos esa ecuación que hemos visto, pero en términos de módulos? ¿Qué es esta de acá? Decimos que la rapidez es igual a la distancia entre el tiempo. Esa lo sabemos desde el colegio, ¿verdad? Y de esta ecuación podemos nosotros prescribir dos más, despejando tanto la distancia y el tiempo. ¿Que cuáles serían? Serían esta, que es la primera, que es distancia es igual a la rapidez por el tiempo. Porque decir velocidad es hablar mal, porque la velocidad, recuerda, es una cantidad vectorial y lo que hay módulos es rapidez. ¿Ok? Entonces, el segundo ecuación que se puede desglosar de esta principal es que el tiempo es igual a la distancia entre la rapidez. Entonces, puedes jugar con estas, ¿no? Y ahí lo pongo. La distancia, esa es rapidez y ese es tiempo. Cada una con sus unidades en el sistema internacional. Muy bien, ahora vamos a ver algunas características importantes que tiene este tipo de movimiento, el MRU. Por ejemplo, una de ellas, que el móvil se mueve a lo largo de una línea recta. La trayectoria es lineal, en una dirección específica, por eso les decía que es unidireccional, va en una sola dirección. Y hay que tener mucho cuidado, porque puedes encontrar en algunos problemas que te digan, el movimiento rectilíneo uniforme solamente se presenta en el eje X. Falso. Se puede presentar en cualquier dirección, pero tiene que ser unidireccional, en una sola. Otra característica que ya se conoce bastante del MRU es que la velocidad del MRU es constante. Otra característica es que la aceleración en un movimiento rectilíneo es cero. ¿Pero por qué cero? Recuerda, el capítulo anterior habíamos hablado de aceleración instantánea y aceleración media. En la aceleración, como definición, habíamos dicho que es el cambio de velocidad entre el intervalo de tiempo. Pero en este tipo de movimiento, en el MRU, la velocidad es constante. Por lo tanto, un cambio de velocidad no existe o va a ser la misma. Y si es la misma, la diferencia entonces va a ser cero. Y así haya pasado cuánto tiempo. Por eso es que la aceleración en este tipo de movimiento MRU es cero. Otra característica importante del MRU, el desplazamiento es directamente proporcional al tiempo transcurrido durante todo el desplazamiento que se ha dado. Lo volvemos a mencionar. ¿Eso qué significa? Que se experimentan desplazamientos iguales en intervalos de tiempos iguales a lo largo del movimiento. Perfecto. Con esto vamos a ver una siguiente aplicación. ¿Qué dice la siguiente aplicación? El MRU se caracteriza por la velocidad constante. Esto significa que el móvil siempre va en una sola dirección con rapidez constante. Correcto. Según el gráfico, determine la rapidez del auto con MRU. Miren el gráfico. Tienes al auto en 3 instantes. Recuerda, una pista para que resuelva. Se experimentan desplazamientos iguales en intervalos de tiempos iguales. Con eso el ejercicio te sale rápido. Bien, vamos a ver esta primera aplicación con respecto al movimiento rectilíneo uniforme, más conocido como MRU.
Entonces nos da este ejercicio. Por simplificar el ejercicio simplemente voy a simbolizar al automóvil como si fuera esta esfera. Entonces me da en 3 puntos, como dice el problema, y en 2 segundos ha recorrido X, en 5 segundos ha recorrido 5 menos 12. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Entonces, recordemos que para MRU, distancias iguales son proporcionales a los tiempos iguales recorridos, ¿correcto? Entonces, la distancia es proporcional al tiempo, y esto es una constante, porque eso se va a ir repitiendo. Lo vimos en la teoría. Y esta constante es la velocidad o la rapidez, ¿no? Bueno, la rapidez en este caso porque estamos hablando en forma escalar. Entonces, eso es lo que vamos a hacer acá. Esa es una característica. Y bueno, vamos a decir que a distancias correspondientes le corresponde tiempos iguales. Entonces, nosotros decimos, por MRU, a X le corresponde un tiempo de 2 segundos. A 5X menos 12 le corresponde un tiempo de 5 segundos. Y bueno, este de acá sería 5x, 10x menos 24. Intercambiamos 24, 5x. X es igual 24 quintos. Ahora, ¿me pide x? No, me pide cuál es la velocidad del automóvil. Entonces, por lo tanto, la velocidad, bueno, en este caso es rapidez, ¿no? Porque no tenemos la dirección. Podemos decir que esta sea una dirección de x positivo y ahí le corresponde entonces un vector unitario y. Para la velocidad es esto, pues, ¿no? Distancia entre el tiempo. Esa es la fórmula. Entonces, la velocidad es igual a la distancia que se ha recorrido. Vamos a poner este de acá. Sería 5x menos 12 entre el tiempo, en este caso es 5. Ahora, x es 24 quintos, pero 5 con 5 se van a ir. O sea, esto va a quedar 24 menos 12 quintos. 12 quintos. ¿Esto es igual a cuánto? Esto es 2.4 metros por segundo. Esa es la rapidez. Si quiero la velocidad, 2.4 y metros por segundo. Rapidez, velocidad. Ahí lo tienes. Entonces te has dado cuenta que lo importante en este ejercicio es había de darse cuenta de que la distancia que se recorre es proporcional o directamente proporcional al tiempo empleado en esa distancia recorrida. Y ese cociente entre esta división siempre va a ser constante. Y ese cociente es la velocidad. Esa es la definición o cómo nosotros llegamos a la ecuación que todo el mundo conoce, que es esta de acá. Y de esta ecuación se desglosan las demás ecuaciones. Bueno, por ejemplo, separa distancia. Pasa a multiplicar, ahí está. Separo tiempo y listo. Tengo entonces para calcular la rapidez, para calcular la distancia y para calcular el tiempo. Porque estas son ecuaciones en módulo. Recuerda que si tú quieres calcular la velocidad, es esto de acá. Esta es una ecuación igual a ella, simplemente que esta es la velocidad, este es el desplazamiento y este es el tiempo. El desplazamiento en el capítulo anterior lo habíamos determinado, la posición final menos la posición inicial. Y bien, eso sería la aplicación, la primera aplicación para nuestro tema de movimiento rectilíneo uniforme MRU. Muy bien, entonces ya vimos que es importante tener en cuenta que a desplazamientos le corresponde tiempos directamente proporcionales en este tipo de movimiento y el cociente de estos es constante durante el tiempo y es la velocidad. Muy bien. Tenemos dos casos especiales o específicos en este tipo de movimiento, que es el tiempo de alcance y el tiempo de encuentro. Veamos el tiempo de encuentro. Tenemos dos automóviles, como se observa en la figura. Estos van con cierta velocidad, velocidades distintas, pueden ser velocidades iguales, no necesariamente distintas. Están separados una distancia al inicio. Durante un tiempo, estos se van a encontrar, un tiempo de encuentro. ¿Y cómo calculo el tiempo de encuentro teniendo como datos las velocidades de los automóviles y la distancia que los separa? Mediante la siguiente fórmula. La distancia entre la suma de las rapideces de cada uno. Lo mismo ocurre en el tiempo de alcance. En este caso, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el tiempo de alcance del automóvil marrón al automóvil verde? Pero acá tiene que pasar algo muy importante, simplemente razonamiento. ¿Qué pasaría si el automóvil verde de la gráfica tiene velocidad mayor al automóvil marrón? Este nunca lo va a alcanzar.
porque cada tiempo que pasa, el automóvil verde, como tiene mayor velocidad, va a avanzar distancias más grandes y el automóvil marrón va a avanzar distancias más pequeñas. Y cuanto más pasa el tiempo, más se van a ir alejando. Entonces, una condición importante para que exista un tiempo de alcance entre dos móviles es que el móvil que viene de atrás tiene que tener mayor velocidad al móvil que está adelante, al que va a alcanzar. Porque si eso no cumple, no lo va a llegar a alcanzar. ¿Ok? Bien. Entonces, teniendo estas consideraciones, este caso específico, ¿cómo puedo calcular yo el tiempo de alcance entre la distancia y la diferencia de rapideces? Pero ojo, mira, yo te estoy poniendo ahí valor absoluto, porque ese valor o ese resultado de la diferencia, esas dos rapideces, tiene que salir positivo. Por eso tú tienes que restar siempre el de mayor velocidad menos el de menor velocidad. Estás trabajando en kilómetros por hora y kilómetros. Te va a salir un tiempo de encuentro en horas. Esa cantidad de horas la vas a sumar porque salieron al mismo instante de tiempo, dice, de las dos ciudades. Y al sumarla con la cantidad de horas que ha salido, vas a tener la hora exacta cuando los vehículos se van a encontrar. Entonces está bastante aplicativo, ¿no? Bien, vamos a ver ahora la segunda aplicación con respecto a nuestro tema de movimiento rectilíneo, más conocido como MRU. En este caso es un caso específico o caso especial, que es determinar el tiempo de encuentro. Bien, nos dice el ejercicio. Leamos. Dice que un automóvil, otra vez lo hemos puesto para forma práctica, las esferas, interpretamos al automóvil y el autobús, ¿no? Por ejemplo, nos dice el ejercicio que sale de la ciudad A hacia la ciudad B a las 6 de la mañana un vehículo a 108 kilómetros y de la ciudad B hacia la ciudad A sale otro vehículo a esa misma hora con 72 kilómetros. Están separados estas ciudades A y B por 450 kilómetros y además nos dice a qué hora específicamente estos dos móviles se van a encontrar. Entonces, si bien es cierto, este va a ir por acá y este va a estar por acá igual. El tiempo de encuentro entre ambos es el mismo. Algunos quizás tengan esa duda. ¿Por qué el tiempo de encuentro entre ambos es el mismo, no? No importa con qué velocidad salga él ni él. Si él sale más rápido y él más lento, pero en algún tiempo se van a encontrar y ha pasado el mismo tiempo para los dos. Y ese es el tiempo de encuentro. En este caso, ese vehículo va con mayor velocidad que él. Entonces, de los 450 kilómetros, este vehículo va a recorrer un poquito más y él un poco menos. Pero el tiempo que se va a encontrar es el mismo, solo que él va más lento. Ahora, para determinar el tiempo de encuentro, nosotros conocíamos nuestra fórmula de manera directa, ¿verdad? ¿Cuál era? Era que el tiempo de encuentro era la distancia que los separa, que es 450, más la suma de las velocidades V1 más las velocidades V2. Acá está. Tienes todos los datos, por lo tanto puedes aplicar la fórmula. Entonces, esta fórmula es la que vamos a aplicar. El tiempo de encuentro será la distancia 450 kilómetros sobre la velocidad es 1 más la velocidad 2, o sea 108 más 72. El tiempo de encuentro 450 sobre 180. Simplificamos 0 y 0 y 45 entre 18. Eso sería 2.5. ¿Cuál es la unidad? Horas, no es segundos. Estás kilómetros por hora y kilómetros, por lo tanto eso es horas. ¿Me pide el tiempo de encuentro? No, me está pidiendo a qué hora los dos automóviles, tanto que sale de la ciudad A y de la ciudad B, se van a encontrar. ¿A qué hora? Si ambos partieron a las 6 de la mañana. Entonces decimos acá, si partieron a las 6 de la mañana, si ambos partieron a las 6 de la mañana, más 2 horas y 5, ¿cuánto será? ¿A las 8 y 50? No, mucho cuidado. Mira, voy a hacer esto. Voy a multiplicar que una hora es igual a 60 minutos. Hora y hora se van a ir. Te va a quedar 2.5 por 60. ¿Cuánto equivale eso? Eso equivale 150 minutos. Pero una hora, ¿cuántos minutos tiene 60? 120 y 2 horas. Entonces son 2 horas, 120 con 30 minutos. Entonces en 2 horas y 30 minutos es el tiempo de encuentro.
Ahora, a eso le vamos a sumar esto, pues, porque salieron a las 6 de la mañana. Entonces, a la hora que se van a encontrar va a ser a las 6 a.m. más las 2 horas con 30 minutos. Entonces serías 6, 7, serían a las 8 con 30 minutos a.m. A esta hora se van a encontrar los dos vehículos. A las 8 de la mañana con 30 minutos. O a las 8 y media de la mañana se van a encontrar, partiendo ambos a las 6 de la mañana. Muy bien, ese es el tiempo de encuentro aplicado a un horario en específico. Pero, ¿cuál es la parte que confunde o se confunde muchas veces? Es esta de acá. Porque, ¿qué generalmente hacen? Esto de acá lo suman. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Harían, allá sería 6 más 2 horas y 50, dice. Ok, entonces serían las 6 y 50, bueno, 8 y 50 minutos. En esa hora se encuentra. Y para tu suerte, esta también está en las alternativas. Y bueno, es mal. Error. Esta es la correcta. Muy bien, entonces hay que tener un poco de cuidado con respecto a cuando te dan horarios. Bien, entonces, como has podido observar, este también es otro tipo de ejercicios que pueden venir de forma aplicativa para poder calcular o determinar el tiempo de manera mucho más directa. E incluso pueden venir jugando con algunas otras variables. Por ejemplo, mira, ve, te pueden dar el tiempo de encuentro, pero no la distancia que los separa, sino las velocidades y el tiempo de encuentro. Pero puedes despejar de esta ecuación. Y así, ¿no? Te pueden dar el tiempo de encuentro, la distancia, pero la velocidad 2 no, sino la velocidad 1. ¿Te has dado cuenta que yo estoy hablando de velocidades cuando son rapideces? Porque es una forma de cómo se ha generalizado hablar y uno ya prácticamente se ha acostumbrado, pero en forma correcta no es, digamos, correcto expresarse de esa forma. Por ejemplo, ¿no? En el caso decíamos la velocidad con una velocidad de 18 kilómetros por hora, pero si fuera velocidad ya tengo magnitud, pero me faltaría la dirección. No me lo da, entonces es una rapidez, no es una velocidad. Pero de esa forma tú ya tienes que estar preparado, que no es lo correcto hablar así, pero generalmente lo usan casi en todos los libros, casi la mayoría de profesores y maestros utilizan ese tipo de forma de nombrarlo. Muy bien.